¿Pueden ser conscientes los superordenadores? Estamos aquí con José Luis San Miguel de Pablos, filósofo, escritor, autor de varios libros de los cuales vamos a hablar dentro de poco y que tiene en preparación un interesantísimo curso que se va a impartir en el espacio Ronda los lunes del mes de noviembre por la tarde con el título muy atractivo, Inteligencia y Conciencia. ¿Es inteligente la inteligencia artificial, José Luis? Voy a empezar por ahí. Bueno, hay un problema y es que inteligencia viene del latín, tiene que ver con interiorizar, es decir, tiene que ver con entrar para adentro algo. Evidentemente la captación de la realidad, la captación de los conceptos que vienen de otra persona, pero para eso hay que tener una subjetividad, hay que tener una conciencia. ¿Y qué es? No, ahora entrar en eso. Perfecto. El problema es que esa subjetividad, ese espacio de subjetividad no lo tiene un dispositivo informático. Y si no lo tiene, no puede tener inteligencia. Tendrá, si quieres, capacidad deductiva. Es que hay otra historia. O sea, la capacidad de seguir razonamientos lógicos, aunque parezca mentira, no es exactamente inteligencia. Es una componente que es necesaria para la inteligencia. Pero no es exactamente inteligencia. Eso sería, en definitiva, la función de los algoritmos. Los algoritmos son secuencias de operaciones. Pueden ser operaciones físicas o pueden ser operaciones lógicas, operaciones en ese sentido mentales. Y sí, eso lo puede tener un ordenador. De hecho, bueno, no ya la inteligencia artificial, lo tienen los ordenadores desde que hay informática. Son los softwares, ¿entiendes? Y de hecho veo aquí que tú el curso lo planteas en 4 sesiones y Sí, la sí. primera es precisamente la sesión que se titula ¿Qué es la inteligencia y la conciencia? Inteligencia humana e inteligencia de la naturaleza. Aquí introduces la palabra pensamiento, algoritmo y, lo pones entre comillas, inteligencia artificial. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, porque el problema es que en Occidente en concreto, pues siempre se ha confundido, vamos a ver, la mente y la inteligencia casi diría con el pensamiento. La referencia de Descartes es evidente, pienso, luego existo. Yo creo que era un señor que como no paraba de pensar, pensaba que la existencia consistía en pensar. Y por otra parte, evidentemente, para él la inteligencia era pensamiento. Y Descartes explica lo que según era el pensamiento. Las operaciones lógicas como las que siguen los geómetras para deducir sus teoremas, esto perfectamente nos puede llevar a la verdad, dice. Vale. Esas operaciones lógicas, como las que siguen los geómetras, son algorítmicas. Y los algoritmos son secuencias de operaciones efectivamente lógicas. La lógica no deja de ser matemática, álgebra de Boole y todas estas cosas. Finalmente eso se puede programar y no hace falta que haya una conciencia detrás. Esto es muy gordo. Occidente eso no lo ha querido entender durante mucho tiempo. Se ha considerado que en definitiva el pensar, el deducir, el razonar de una manera secuencial hasta llegar a una conclusión era de naturaleza espiritual pura. Es que no está tan claro eso. Dicho, tú hablas del problema difícil, precisamente esto en tu segunda sesión, de las neurociencias. Materialismo y conciencia, el método científico frente a la conciencia. ¿Por qué es el punto ciego de la ciencia la conciencia? Por lo siguiente, porque el pensamiento no es la conciencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es garrafal. El pensamiento al final puede ser algorítmico. Es más, el pensamiento lógico-deductivo y el pensamiento sintáctico-verbal es algorítmico. Y eso puede perfectamente estar reproducido en un dispositivo informático. Y por ahí va el tema de la llamada inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no se entera de nada. ¿Por qué? Porque carece de algo fundamental, que tampoco es una cosa que el occidental haya nunca captado muy claramente. Te diré quiénes lo han captado en Occidente, los místicos, que siempre han estado bajo sospecha. ¿Qué era lo que captaban los místicos occidentales y, por supuesto, los de Oriente? Que al final, en un estado de profunda meditación, es decir, parando el pensamiento, logrando dejarlo aparcado, pero no impidiendo que funcione. Si quieres, incluso plantean los budistas y los hinduistas, se puede observar el pensamiento, como si no fueras tú el que piensa. No tienes que intentar reprimirlo, pero tú no te identificas, tú eres el observador. El observador de que te duele, yo qué sé, una heridita que te has hecho, o el propio pensamiento, eres el observador. Y ese observador, que no es el pensamiento, que no es la sensación de dolor, que no es ni siquiera el color del cielo azul que estás viendo, que es el que observa todas las sensaciones, sentimientos, pensamientos, es conciencia pura. Es decir, es subjetividad pura.
Y esa subjetividad pura, ese espacio de subjetividad, lo llamo yo, esto es una idea mía, se me ha ocurrido, creo que lo llamarán más personas, la luz de ser. Para mí es idéntico a ser. Ser desde un punto de vista humano o desde un punto de vista de un ser viviente. Ser es ser consciente. Y la prueba de ello es que cuando, por ejemplo, Shakespeare escribe Hamlet, en un momento determinado, ante la duda de tener que matar por el problema del tío, que tenía que matarlo y tal, coge la calavera y dice, ser o no ser. Esta es la cuestión. ¿Por qué dice ser o no ser? En vez de decir matar o no matar, por ejemplo. Porque la cuestión está en que desde un punto de vista, digamos, estrictamente materialista, quitar la vida es conseguir que un ser deje de ser. Porque Shakespeare tenía muy claro que ser era ser consciente. Entonces, eso no es algoritmo. Eso no es secuencia de operaciones. Eso es una luz pura que funciona más allá de la materia, evidentemente, que es de un orden de realidad distinto del orden de los objetos, que yo lo llamo la luz de ser, y eso, en Occidente, se podría llamar lo espiritual, el espíritu. Y eso está subrayando mucho algo que tú vas a estudiar en la tercera sesión, Occidente y Oriente ante la conciencia y la mente. Claro. Entre Descartes y esto el público Sankara, quizá lo conoce menos, Sankara. Lo conocen menos, sí. Y luego te refieres a Jung, un gran clásico occidental, pero luego la mente material del Samkhya y del Atman. Y el Atman. El Atman. El Atman. Es que, a ver, Occidente ha tenido una línea que está muy bien y ha dado origen a la ciencia y a la tecnología. Y esa línea consiste en estudiar objetos. Es decir, cosas que están fuera de nosotros, que están ahí, y que pueden ser, evidentemente, no solo estudiadas, sino se puede experimentar con ellas objetivamente, hacer experimentos. Y la ciencia moderna parte, por consiguiente, de dar una primacía absoluta a los objetos, que pueden ser vistos por muchos observadores al mismo tiempo, y entonces serían objetivables, ¿no? Y hacer experimentos, es decir, someterlos a pruebas, a ver cómo funcionan, cómo se comportan. Y evidentemente el observador, es decir, esa luz de la conciencia que observa, pues no ha tenido mayor interés por ella. Sin embargo, voy a citar una anécdota. Bertrand Russell, que era un hombre, yo diría, bastante racionalista, en un momento determinado dijo, lo que realmente va hacia las galaxias que queremos conocer no es los instrumentos extraordinarios que estamos inventando que se dirigen a ellas. Es la conciencia que las observa lo que va allí. Y sin esa conciencia que observa, no hay conocimiento, ni de las galaxias, ni de nada. Entonces, ¿qué ocurre? Los orientales se han centrado sobre todo en mirarse hacia adentro. Esto es una historia muy curiosa. Es decir, la gran primacía de la introspección como vía de conocimiento. El misticismo oriental, en último extremo, no es tan religioso. Es más cognitivo. Y la religiosidad, que sí que la tiene, o si quieres la espiritualidad, mejor dicho, viene porque lo que descubre el meditador oriental, hinduista y budista, cuando simplemente contempla y va eliminando los contenidos de conciencia y va creando algo desnudo, que es la luz de ser, han llegado a la conclusión de que esa luz de ser es absoluta. Es absoluta. Por consiguiente es de naturaleza divina. Que es la gran convicción del hinduismo en concreto, más que del budismo. El budismo trata de, hasta eso, darlo de lado. Pero el hinduismo no, el hinduismo coge, con perdón, el toro por los cuernos. Esta luz absoluta que queda, cuando los contenidos de conciencia se van apartando, es la divinidad, porque es lo absoluto. Y llegan a esa conclusión increíble, que puede sonar blasfema, quizá a algunos creyentes occidentales, de que la luz profunda de ti mismo es Brahman, es la divinidad, y esa luz profunda de uno mismo ellos lo llaman el Atman. El Atman. Entonces, el Atman no es algoritmo. Por consiguiente, la luz de ser no es algoritmo. Y dicho ya en términos occidentales, es espíritu. Y si quieres, espíritu puro. Has dicho una cosa interesante que además a mí me resulta de momento imposible. Es decir, una posible vía para intuir, alcanzar, acercarse a este Atman es la meditación. Claro. Tú en la última cuarta sesión propones meditar, ver, comprender. Lo digo por etimología, es tomar contigo. Claro. Comprehender. Y la meditación mínima, lo cual a mí,
incapaz de la meditación clásica, me atrae. ¿Qué es esto de la meditación mínima? Pues mira, yo lo que propongo, y sí es una cierta novedad, no sé, a mí me parece que lo es dejar de lado la parte ritualista, o incluso ni siquiera ritualista, esos aditamentos con los que se ve la meditación por parte de los occidentales, y realmente incluso yo diría que por los meditadores clásicos también, de la postura del loto, lo que sería el mudra, eso se llama mudra, de juntar los dedos así, comprendes que luego hay gente muy racionalista que eso lo ridiculiza y pintan a un tío sentado así, haciendo así, y normalmente dicen que está fumado, que es una cosa que no se les quita de la boca, ¿no? Pero bueno, dejar todo eso de lado y sencillamente en un momento dado hacer una cosa que me pasó a mí cuando tenía 13 años, que lo cuento en Conciencia, el hilo conductor. Ahora hablamos de tus libros, sí. Enséñalo, si no te Sí, importa. sí. El libro Conciencia, el azulito. El último, sí. Pero no el último, ahora explico por qué, de José Luis San Miguel de Pablo, Bueno, Conciencia, el hilo conductor del universo. El último publicado a día de hoy. Publicado por Quairós, y también publicado por Quairós un tiempo antes, La rebelión de la conciencia. Pero a punto de salir está... Sí, bueno, pero ahora hablamos del anuncio. No quiero perder el hilo. Perfecto. De lo que digo, al empezar este libro, Conciencia, el hilo conductor del universo. Os cuento una anécdota que me pasó, muy rara, pero muy curiosa, que luego me ha dicho mi editor de Quairós, Agustín Paniker, que él piensa que le ha pasado a más gente. Y yo teniendo 13 años, un día paseaba por Madrid, un día que hacía sol, hacía bueno, y de repente mirando cosas triviales de la calle, me quedé como atónito y dije, pero ¿qué es esta luz que ve, que oye ruidos, que incluso piensa y se asombra ahora? ¿Qué es esto? O sea, todo el mundo veía normal, evidentemente, pues yo qué sé, ver, oír, pensar, como que es trivial. Pero a mí no me pareció trivial. De hecho, no lo es. A mí no me pareció trivial, a mí me pareció una cosa rarísima. Entonces pensé, inmediatamente después dije, pero esto, estoy loco, yo estoy loco, tengo que ir al psiquiatra, que no había ni psiquiatras en la época de Franco, si había, eran franquistas y te ponían mucho peor todavía, bueno, se ha dicho de paso, ¿no? Pero lo cierto es que yo pensé que estaba loco. 10 años después, un poquito más, había un poco más de todo, ¿no? Fui a un psicólogo y me dijo que lo mío era extrañeza del yo. Y no andaba mal, porque algunas veces yo me miraba en un espejo y decía, pero ese tío jovenzuelo ahí, o sea, ¿quién es ese? ¿Seré yo? Algo tenía razón. Pero no era extrañeza del yo. Aquella vez había sido extrañeza de ser. La extrañeza de ser. Es decir, yo reconocí que ser era asombroso. Y evidentemente lo es, y lo sigue siendo. Y creo que realmente los que mejor se han aproximado a la naturaleza del ser subjetivo, que para mí es lo único que realmente puedes llamar ser, porque todo lo demás son deducciones. Y podría ser, bueno, la hipnosis que te hace el genio maligno ese del que habla Descartes, ¿no? Y que el mundo podría ser, estás hipnotizado, o sea, en un estado onírico que te inspira un diablo extraño, ¿no? Podría ser, me parece un exceso pensar eso, pero bueno. Entonces, sin embargo, ser uno mismo no puede ser falso, es decir, es evidente. Es una evidencia absoluta. Es más, es un absoluto. Y yo me di cuenta de eso a los 13 años. Y mucho tiempo después me doy cuenta de que tuve una especie de meditación mínima sin estar preparado para ello. Sin estar preparado. Esto es todo interesantísimo y de hecho el libro que está a punto de salir por un editor diferente, más joven, Singlantana, se titula Desvelando la inteligencia artificial, la conciencia no es algoritmo. Creo que aquí resumes muchos años de pensamiento y brindas algunas de estas cosas de las cuales vas a hablar. Sí, eso es lo que hago, efectivamente. Sí. En el curso hay estas 4 partes, porque yo creo que está muy bien organizado, planteando 4 escalones, digamos, para llegar al final, en la cuarta sesión, a una propuesta de práctica. Que es lo que me no solo teórica, de práctica, lo que llamo la meditación mínima, la meditación minimalista, dejando de lado lo que puede parecer ritual, lo que puede parecer parafernalia, que los materialistas suelen ridiculizar, como que la gente que lo hace está en un estado alterado por drogas o algo. No, nada. Sencillamente, vamos a ver, la base de la filosofía occidental es el asombro ante la realidad.
Entonces yo me asombré con 13 años de que yo era. Y ahora me doy cuenta que ese asombro fue importante, porque en realidad es asombroso ser. Pero es asombroso porque ser es una experiencia de absoluto. Por consiguiente, yo creo que realmente en el Vedanta, que es donde fundamentalmente se plantea el término Atman, cuando dicen que el ser interno más profundo y más básico, la subjetividad pura, la conciencia pura, es la divinidad, es decir, la divinidad impersonal, la conciencia pura, es Brahman, pues yo creo que tiene bastante sentido, la verdad. Pues creo que nos veremos en estas 4 sesiones. Recuerdo Espacio Ronda en Madrid a partir del 4 de noviembre, todos los lunes del mes de noviembre. Y me atrevo a una profecía, esto puede alargarse dependiendo de los participantes. Ahora te cuento, es que parece ser que antes de que acabe el curso saldrá el ensayo. Exactamente. El ensayo de desvelando la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser un ensayo sinceramente oportuno, yo creo que lo es, y yo creo que va a interesar porque es muy claro. Dicho pequeño secreto, no me había dicho que no lo dijera, pero probablemente cabe una posibilidad de que este curso se pueda repetir en Barcelona. Sí, este curso se va a repetir con seguridad en Barcelona. Perfecto. Yo había pensado incluso darlos casi alternando y tal. No, esto es mucho trabajo, yo ya no estoy para tantos trotes, ¿sabes? No, después, pero se va a hacer pronto en Barcelona. Perfecto. No digo ningún dato más, y voy a intentar también hacer este curso en otras ciudades españolas. Pues nada, agradezco a José Luis San Miguel esta interesantísima y desgraciadamente breve conversación. Me temo que no ha sido tan breve. No lo sé, pero lo veremos y al próximo libro y a la próxima conversación. Bueno. Hasta luego. Espero que hasta pronto.